Hola, espero que andes bien. Vamos a continuar con el tema de amplitud modulada, ¿sí? Vamos a ver unos conceptos de diagramas en bloque. Primero vamos a ver, si ustedes recuerdan, cómo era un transmisor de amplitud modulada, ¿sí? Un transmisor de amplitud modulada normalmente lo vamos a simbolizar, yo lo voy a simbolizar con la letra TX, que significa transmisión, ¿sí? Entonces, ¿qué teníamos? Primero teníamos un oscilador de radiofrecuencia. ¿Qué hacía el oscilador de radiofrecuencia? Era el encargado de generar una señal de tipo alterna de alta frecuencia. Entonces teníamos que esta señal, sí, que tenemos acá, fabricaba una señal de tipo senoidal, ¿sí?, de muy alta frecuencia, que nosotros la llamamos radiofrecuencia. Bien, ¿eso qué iba a hacer? Iba a ingresar a una etapa que se llama moduladora. El modulador. ¿Qué va a hacer el modulador? El modulador va a ser el encargado de mezclar dos señales. Una señal que es el audio, la audiofrecuencia, o sea, yo de acá vengo de un micrófono, por ejemplo, ¿sí? Una señal por ejemplo, de audiofrecuencia, como podría ser tranquilamente una señal de audio, una persona que habla por micrófono. Sí, vamos a suponer que tengamos una señal de este tipo, ¿está? O sea, vamos a mezclar esta señal con esta. ¿Qué es lo que hacía el modulador de AM? Este modulador de AM. Mezclar estas dos señales, como ya lo hemos visto. ¿Qué es lo que obtiene a la salida? Acá a la salida lo que vamos a tener es una señal que va a ser doble. O sea, si uno presta atención, vamos a encontrar que tiene la parte, digamos, doble, porque tiene tanto de arriba como de abajo la misma señal invertida, y que la llamamos envolvente, y en su interior vamos a tener la señal de radiofrecuencia. ¿Sí? Fíjense que yo mezclé las dos señales, mezclé la señal de radiofrecuencia con la de audiofrecuencia. ¿Qué hace el modulador? Modifica en amplitud modulada. Una vez que tenemos esta señal, en cualquier equipo transmisor lo que vamos a encontrar es un amplificador de RF. Entonces vamos a encontrar que tiene una etapa amplificadora, la vamos a llamar amplificador de radiofrecuencia, porque amplifica una señal muy grande. Y vamos a encontrar a la salida del amplificador de radiofrecuencia un circuito, vamos a dibujarlo así, un circuito sintonizado, que va a permitir adaptar la impedancia o la salida de nuestro, digamos, de nuestro equipo, ¿sí?, con la antena. Vamos a poner dos bobinas, también otra cosa se va a poner como un transformador, vamos a hacer con un capacitorcito, y ahí tener mi antenita. Acá, ¿qué es lo que va a salir? Acá va a ser la misma señal, pero amplificada. Bien, si yo todo esto lo estoy hablando en función de el tiempo, vamos a ver en función de, si yo tuviera que ver en función de la frecuencia, como lo vería en un analizador de espectro, ¿sí? ¿Qué es lo que notaría acá? Si yo viera, por ejemplo, esta señal, vamos a suponer que tenemos, en función de la frecuencia y la amplitud, ¿qué es lo que notaría? Por ejemplo, vamos a suponer que esta señal que tengo acá va a estar, vamos a suponer, en 1000 kHz. Una frecuencia de 1000 kHz, la señal de radiofrecuencia. Y vamos a suponer que la señal de esta de audio, que está acá, también la podemos dibujar en función la amplitud, en función de la frecuencia. ¿Qué es lo que voy a notar? Que esa señal, por ejemplo, si fue una señal que llega hasta los 3 kHz, notaría que tengo, como frecuencia máxima, una señal de 3 kHz. Bien, ahí. ¿Qué es lo que voy a notar a la salida? O sea, ¿qué es lo que voy a notar en este punto? Si yo viera con un analizador de espectro, en función de la amplitud, en función del tiempo, de la tensión, de función frecuencia, esto acuérdense que esto es frecuencia y esto es amplitud, o voltaje. ¿Qué es lo que notaría? Que tengo la señal de la portadora en los 1000 kHz, pero a su vez aparecen dos componentes que en este caso, como es de 3 kHz, hacia arriba y hacia abajo. O sea que yo voy a notar que, ¿ven que como es doble? Voy a notar que tengo una señal que va desde los 1003 kHz, ¿sí?, a los 9997 kHz. ¿Sí? A esta porción que está acá abajo se la llama
banda lateral inferior, ¿sí? Y esta porción que está arriba es banda lateral superior, ¿sí? Como vimos en el otro video, hay un desperdicio de potencia muy grande porque está repartido y en realidad lo que a mí me interesa simplemente es esta información que está acá, nada más. Todo el resto va a ser encargado de transportar. Bien. A la salida, ¿qué es lo que notaría? Simplemente notaría lo mismo, pero de mayor amplitud. Nada más, el amplificador acá a la salida, lo que podría, si yo viera esta señal en función de la amplitud, en función de la frecuencia, simplemente notaría que lo mismo, ¿sí? No hay nada diferente. Notaría que tengo la portadora a los 1000 y las dos bandas laterales, la banda lateral superior y la banda lateral inferior, amplificadas. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que yo voy a tener la distancia que existe entre este punto, digamos, vamos por acá abajo, entre este punto y este punto se lo llama ancho de banda. El ancho de banda para nuestro ejemplo, con una señal de 3 kHz de información, es de 6 kHz. ¿Por qué 6 kHz? Porque tengo 3 kHz para allá, como máxima frecuencia, y 3 kHz para acá. Digamos, el ancho total de la información sería este. Esto es ancho de banda. Para nuestro país, para la República, en el caso de la República Argentina, en las señales de AM, de las broadcasting, que van entre los 540 kHz y los 1600 kHz, tiene un ancho de banda permitido, ¿sí?, de 10 kHz. ¿Pero se pueden utilizar 10 kHz? No, solamente me permiten utilizar 6 kHz, o sea, 3 kHz para arriba y 3 kHz para abajo. ¿Por qué no se utiliza todo? Porque yo tengo que dejar una porción para no sobrepasarme con la estación de al lado. O sea, yo tengo que tener, si este va a ser mi ancho de banda, yo tengo que garantizar que el canal de al lado va a estar también como máximo a la misma distancia. Si para el canal de al lado, imaginemos que tenemos otra estación de radio, yo voy a notar que tengo la estación de al lado, por ahí tiene una amplitud menor, porque es de menor potencia, y voy a tener esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si esta está en los 1000 kHz, ¿qué quiere decir? Que voy a tener 1003 acá, un espacio que son de 2 kHz, ¿sí?, y recién va a poder comenzar la otra estación. Este espacio que está acá es para garantizar que no haya sobremodulación entre cada estación. Esto está reglamentado, ¿sí? Digamos, el ancho de banda es algo que uno decide, que en el caso nuestro, la ENACOM decidió, o la Secretaría de Comunicaciones decide, cuál va a ser el ancho que se va a permitir. Entonces, esto se transmite. Bueno, esto viaja, digamos, en el aire como una energía, y cuando llega al destino hay que recepcionarlo, ¿sí? O hay que, digamos, hay que volver a recuperarlo. Ustedes imagínense que en el espectro radioeléctrico vamos a encontrar que hoy por hoy, si pudiéramos ver, o si pudiéramos ver la energía de la frecuencia, veríamos todo lleno, veríamos todos los canales de radio, todos los canales de televisión, pero yo solamente tengo que seleccionar el que a mí me interesa, ¿sí? Entonces, ¿cómo haría, digamos, la selección de la estación? Bueno, hay muchas formas, ¿sí? Una forma sencilla de recepcionar sería hacer un circuito sintonizado. O sea, yo podría, en el caso del receptor, imagínense que la estación esa de radio que yo transmití llega a mi antena y lo primero que yo tengo que hacer es seleccionarla, ¿sí? O sea, que acá llega mi estación de radio que llega en una frecuencia de 1000 kHz. Con un ancho de banda de ¿cuánto? De 6 kHz, o sea que en realidad esta estación de radio que llega a este punto, si yo lo dibujara, voy a notar que llega la portadora en los 1000, tengo las dos bandas laterales en los 1003 y en los 997 kHz, tengo todo el ancho de banda. Bueno, lo primero que yo tengo que hacer en mi antena es sintonizarla, o sea, recibirla. Lo que tengo que hacer es tomar la antena, normalmente tengo que tener algún circuito sintonizado, o un filtro, como ya lo vimos, que deje pasar solamente esta estación. ¿Por qué? Porque a la antena van a llegar todas las estaciones de amplitud modulada. Entonces tengo que hacer un circuito que deje solamente pasar esa frecuencia. ¿Qué es lo que voy a obtener? ¿Sí? Ustedes acuérdense del dibujo que vimos anteriormente. A la entrada de acá, lo que yo voy a encontrar es una señal, vamos a dibujarla de vuelta como estaba, ¿sí?, que es una amplitud con el doble de información que a mí me interesa y toda la portadora en su interior, ¿sí? Acuérdense que esto se llama envolvente y lo que está dentro es la portadora.
¿Cómo hago hacer? Ustedes imagínense, yo lo que tengo que hacer es eliminar la mitad de la información. A ver, si yo miro esto es una señal de tipo senoidal, ¿cómo yo partiría la mitad? ¿Qué elemento se encarga de partir la mitad? Bueno, todos lo conocemos, es el diodo. Si yo coloco un diodo en este punto, ¿qué es lo que voy a obtener a la salida? O sea, tengo esto, a la salida lo que voy a obtener es lo siguiente. La mitad de los ciclos, o sea, voy a notar que voy a tener, ¿sí?, toda la información con la mitad de la portadora, o sea, voy a encontrar que tengo esto, con toda la mitad de la portadora ahí. Bien, igual no es la señal pura que yo conozco. En realidad yo esto se lo estoy dibujando, pero si uno prestara atención, esta envolvente no existe, no es que está ahí, ¿sí? Lo que uno va a notar, vamos a suponer que yo ampliara esto, yo notaría que el ciclo están tan juntitos, ¿sí?, que parece que hubiera una continuidad. ¿Qué elemento ustedes conocen que se encarga una vez que está, porque esto está rectificado? ¿Qué elemento se encarga de recuperar como si fuera la señal casi perfecta? Bueno, ¿cuál es? Yo necesito que en este punto que está acá se cargue y se vaya descargando, y el elemento que yo conozco es el capacitor. Si yo agrego un capacitor, ¿sí?, y obtengo la señal a la salida, o sea, esto tengo acá, ¿qué es lo que me voy a obtener a la salida? Simplemente voy a obtener la señal pura como la que se hizo en la emisora de radio. O sea que acá en este punto lo que voy a tener es la señal pura como está. Luego de acá, ¿qué es lo que hago yo? Normalmente simplemente amplifico, ¿sí? O sea, esta señal de audio que es muy pequeña, lo que voy a hacer es entrar a un amplificador de audiofrecuencia y al parlante y escuchar mi estación de radio. Bien. Este tipo de sistema de detección funciona así, se llama radio galena, ¿sí? Lo van a encontrar por todos lados, o radio galena, o también lo he escuchado, por ejemplo, en alguna vez como radio trinchera, porque ya las primeras radios que se habían hecho, que eran en las cárceles en la Segunda Guerra Mundial, eran de este tipo, ¿sí? Se llamaban de trinchera porque se armaban con elementos, ¿sí? Que bueno, no importa, pero la idea es que fíjense que simplemente haciendo un circuito sintonizado, ¿sí? Esto es, lo que hago es sintonizar, o sea, ¿qué es lo que hago? Si yo viera esta señal, acá en este punto, en función, vamos de vuelta a la frecuencia, notaría, cuando llegan acá, que llegan todas las estaciones. Si yo notaría todas las estaciones que llegan con sus respectivas bandas laterales. ¿Bien? Imaginemos que son todas las estaciones, ¿llegan a dónde? A este punto llegan, ¿sí? Todas las estaciones. ¿Qué es lo que hace el filtro? Simplemente seleccionar una estación. O sea, esta etapa que está acá, esto que está acá, lo que hace es seleccionar una sola estación y eliminar al resto. Es como un pasabanda. Bien, perfecto. Deja pasar esta estación y en este punto que está acá, lo que va a hacer es va a eliminar una de las bandas laterales, ¿sí?, y la portadora. O sea que en este punto que está acá, yo lo que voy a dejar es de vuelta, si yo viera en función, voy a ver simplemente la banda lateral que está. O sea, una de estas porciones es lo que voy a ver, es lo que voy a eliminar. Entonces, fíjense, esto se llama una etapa sintonizada o sintonizador como hemos visto. Y esto es una etapa detectora o demoduladora. ¿Por qué se llama detectora o demoduladora? Porque simplemente lo que hace es toma la señal, le parte la mitad, le saca la señal doble, acuérdense que la señal es doble, le saca la mitad y luego la filtra. A eso se le llama demodulador y recuperar. Después lo que entra es una etapa amplificadora de RF. Bueno, estos receptores se pueden armar, sí, se pueden armar, son muy sencillos. Hay mucha información de cómo armar este tipo de circuito, pero obviamente no es una radio comercial como debería ser, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo debería ser realmente una radio comercial o cómo funcionaría. Para lo cual existe un receptor que se llama receptor superheterodino. ¿Por qué se tuvo que inventar un receptor algo mucho mejor? Porque usted imagínense que yo necesito una calidad en la estación de radio. Yo necesito poder sintonizar la estación de radio, amplificarla. Usted imagínense cómo sería una estación que está cerca, se escucharía muy fuerte. Una estación que está muy lejana se escucharía mucho más despacio. Y yo necesito que la calidad de mi receptor sea siempre igual, que yo pueda escuchar. Yo no voy viajando en mi auto y escucho cada vez que me voy acercando a una estación que va aumentando el volumen o que va disminuyendo en función de la distancia. Entonces yo necesito evolucionarla más y elaborarla mucho más. Para lo cual apareció un sistema que se llamó receptor superheterodino. ¿Y cómo es? Ahora, bueno, ¿cómo sería?
Lo primero que vamos a encontrar es una antena, ¿sí? La antena va a entrar a un circuito sintonizado, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a encontrar es una etapa sintonizadora, que es el que yo sintonizo en mi estación de radio. ¿Qué es la etapa sintonizadora? Simplemente es un circuito que es un circuito LC que deja pasar la estación que yo quiero, ¿sí? Es una etapa que sintoniza eso. Bien, la etapa sintonizadora en muchos casos también está incluida con un amplificador. A veces la señal es muy pobre y necesito amplificar. En las radios muy viejas, ¿sí? de amplitud modulada, la antena, si uno miraba, era una bobina que estaba en un ferrete como este que está acá, ¿sí? ¿Qué hacía este tipo de antena con un ferrete? Hacía aumentar mucho la ganancia. Aumentaba mucho la ganancia, el ferrete le da mucha ganancia y permitía sintonizar, ¿sí? Si uno prestaba atención, esa bobina del ferrete tiene el ferrite en su interior y tiene dos bobinas, que ahora vamos a ver. Una bobina que es simplemente una bobina de la antena, que es esta que está acá, y una bobina que es la de, ahora vamos a ver, que se llama del oscilador. Esta se llama antena y esta se llama del oscilador. ¿Bien? Entonces, la antena, digamos, este circuito estaba adosado a un capacitor variable, ¿sí? Que es este circuito ni más ni menos que está acá, que permite sintonizar la estación. Bien, una vez que yo seleccione la estación de radio que yo quiera, o sea que imaginemos que acá en este punto, ¿sí? Llegarían todas las estaciones. Yo necesito, si tuviera un amplificador, vamos a poner que también tiene etapa amplificadora, yo necesito de vuelta volver a amplificar la señal y filtrarla y garantizar que no haya ninguna estación cercana que me esté molestando. Para lo cual yo tengo que hacer una etapa de amplificación y de selección. Selección y seleccione, o sea que seleccione estación y que a su vez amplifique, ¿sí? Es lo que se llama sensibilidad y selectividad. Bien. Pero yo no puedo recibir, imaginemos que la estación esa de radio que yo tengo ahí, ¿sí? Que trabaja la sintonicé en 1000 kHz, yo necesito convertirla en una frecuencia, ¿sí? O sea, si yo selecciono una estación de 500 kHz, una de 1000 o la de 2000, yo necesito convertirlo todo a una sola estación para poder amplificarla, ¿sí? Entonces vamos a entrar en una etapa que se llama etapa mezcladora. La etapa mezcladora, ¿qué va a hacer? Va a trabajar con un oscilador. Un oscilador que se llama oscilador local. ¿Qué hace el oscilador local? El oscilador local normalmente trabaja 455 kHz por arriba de la estación seleccionada. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo seleccioné una estación de 1000 kHz, ¿sí? Mi oscilador, o sea que imaginemos que tengo mi oscilador acá, o sea que tenemos la etapa con la bobina y el capacitor, está trabajando, ¿sí? O sea que es variable, está trabajando 455 kHz arriba. O sea que esto trabajaría, en mi caso, en 1000, ¿cuánto? Perdón, 1455 kHz. Frecuencia de trabajo del oscilador local. Bien, si yo seleccionara una estación en 2000 kHz, este trabajaría en 2455. Siempre trabaja 455 ciclos por arriba. Ustedes miran, ¿y cómo hace para que esto vaya cambiando en función de esto? Bueno, es muy simple. Usa un capacitor que se llama tándem, que están unidos este punto con este punto. Entonces, cuando yo muevo la sintonía acá, también muevo el oscilador local. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que obtiene el mezclador? A la salida del mezclador, yo voy a obtener lo siguiente. La suma de la frecuencia, o sea que en este punto voy a encontrar, si yo me fijo, voy a tener la suma, o sea, vamos a ponerle frecuencia 1 y frecuencia 2 por poner un nombre. ¿Qué vamos a encontrar? La suma de la frecuencia 1 más la frecuencia 2 y la resta, ¿sí? De la frecuencia 1 menos la frecuencia 2, ¿correcto? Suma y resta de las dos. ¿Qué es lo que voy a obtener? Voy a tener acá a la salida una etapa que va a estar, o sea, voy a obtener una señal igualita a la que fue construida, o sea, acá imaginemos que yo viene acá a mi estación, ¿no? Vino mi señal, ¿sí? Con una frecuencia de, por ejemplo, de 1000 kHz. Esto trabaja, es un oscilador local que trabaja, vamos a hacer un otro color, trabaja en 1045, o sea que acá vamos a tener una señal de 1045. Cuando llega en este punto, ¿qué obtengo? La suma y la resta, o sea, ¿qué es lo que voy a tener? Las dos señales, como están ahí, o sea, vamos a encontrar la misma información, o sea, doble, pero con una diferencia. ¿Qué es la diferencia? Voy a encontrar la resta y la suma, o sea, voy a encontrar en su interior que va a tener una frecuencia más alta que esta de 1000, porque va a estar en 2045, o sea que va a tener
2455 kHz, que es F, o sea, vamos a ponerlo acá para que lo veamos acá, 2455 kHz, y la resta, si yo le resto esto menos esto, que me va a quedar 455, y acá voy a tener una frecuencia de 455 kHz. ¿Bien? Tengo esas dos frecuencias. ¿Qué es lo que hago yo? Ahora hago una etapa que se va a encargar de dos cosas. Es un circuito sintonizado y un circuito que amplifica. O sea, si yo lo viera esto simbolizado, va a entrar una etapa, que está acá, que es su interior. Vamos a tener un circuito sintonizado. ¿Por qué sintonizado? Porque ¿qué tengo que dejar pasar? Dejar pasar solamente la resta. Y una etapa amplificadora, con un transistor. Bien. Perfecto. ¿Qué hace esto? Amplifica la señal. ¿Cómo se llama esta etapa? Se llama frecuencia intermedia. La frecuencia intermedia tiene esas dos funciones, selectividad y sensibilidad. O sea, logra dejar pasar solamente los 455. Esto lo elimina y lo que hace es amplificar la señal para dar mejor calidad. ¿Bien? Ahora imaginemos que yo, en vez de entrar en 1000 kHz, cambio la sintonía, ¿sí? Y me voy a, no sé, por ejemplo, 2000 kHz. ¿Bien? Si yo cambio la sintonía y me veo 2000 kHz, esto también cambia. ¿Esto cuánto se va a ir? A 2455, porque yo siempre le dije que tengo 455 por arriba. Si yo hago la suma y la resta, ¿qué voy a obtener acá? Bueno, en este caso voy a obtener la suma, voy a obtener 3455, o sea, voy a tener 3455. ¿Y la resta cuánto hay? Si yo le resto a 2000, le resto 2455, vuelvo a tener 455. ¿Qué quiere decir? No importa la estación que ustedes estén sintonizando, siempre como esto está trabajando 455, la resta va a ser siempre la misma frecuencia. Esto que hizo de que pueda hacer una etapa sintonizadora y amplificadora muy perfecta, muy exacta, ¿sí? Esta etapa inclusive se puede repetir, puede haber una FI, puede haber dos, puede haber tres FI. Bueno, esto hace que le dé mayor calidad a la radio. Bien, cuando más FI tiene, más evolución, mejor se escuchan las estaciones más débiles se escuchan mucho mejor y se puede, escuchar todas las estaciones exactamente igual. Una vez que yo tengo acá la salida, ¿qué es lo que voy a obtener? Tengo que entrar a una etapa que se llama demoduladora o detectora, que simplemente la etapa demoduladora o detectora era el diodo con el capacitor, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser el encargado de barrer la portadora de información. Una vez que sale la etapa demoduladora detectora, simplemente va a ir a un amplificador de audio, ¿sí? Y a nuestro parlantito. ¿Bien? Esto sería, digamos, el receptor super heterodigno. ¿Qué más se le ha incorporado? Bueno, se le ha incorporado un sistema que permite que cuando uno se acerque o se aleje de una estación, ¿sí? Siempre tenga la misma calidad de audio, ¿sí? ¿Y qué es lo que se hace? Se toma, de este punto, se toma una tensión y se trabaja en una etapa que se llama AGC, control automático de ganancia. ¿Qué hace el AGC? Trabaja sobre el amplificador de FI, logra que amplifique más o menos la etapa, ¿sí? Entonces con este circuito super heterodigno yo logro detectar una radio de muy buena calidad. ¿Quiere que le cuente una cosa? Esto, digamos, el receptor es el más básico. Existen equipos que tienen esto repetido 2 veces, o sea, se sintoniza, se mezcla, se trabaja con FI y luego se vuelve a sintonizar, mezclar y se vuelve a trabajar en diferentes frecuencias, ¿sí? Eso se llama doble conversión. Si yo tengo 2 etapas, o sea, imaginemos esto 2 veces, es doble conversión. Mucha mejor calidad de radio. Puedo tener 3, si existen equipos de radio aficionados que son de triple conversión, que tienen 3 etapas de esta repetida, lo cual da una calidad y uno puede escuchar estaciones de radio que casi no se podrían escuchar, que están muy por debajo del ruido, casi sobre el ruido, que con una radio común no se puede escuchar. Créanme que existen hasta de cuádruple conversión. Y obviamente trabajan en varias frecuencias diferentes para ir modificando constantemente la frecuencia de la estación. Porque la frecuencia de la estación no es importante, lo importante es la información. Entonces, cuando yo trabaje modificando la frecuencia, amplificando y filtrando, logro mejor recepción. Por eso la importancia de los circuitos sintonizados. ¿Se acuerdan que les dije en las clases anteriores que la señal, digamos, el equipo de radio se basa en generar señales con un oscilador y en sintonizarlo? Entonces uno normalmente es oscilador, filtro y amplificador. Oscilador, filtro, amplificador. Con eso logra
hacer una estación de radio. Bien, vamos a ver este circuito en un circuito electrónico para ver cómo es y les voy a explicar cómo funciona este diagrama de bloque. Bueno, vamos a ver cómo vamos a continuar con esto de amplitud modulada. Acá de vuelta tenemos el diagrama que hicimos en el pizarrón, donde vemos el preselector o el selector, el circuito sintonizado que va a sintonizar la estación de radio. Un amplificador de RF, que vuelvo a insistir, en el caso de nuestros equipos, simplemente la antena tiene mucha ganancia, en el caso porque es de ferrite y nos da mucha ganancia. Ahora después vamos a ver. Tenemos la etapa mezcladora, el oscilador local, las dos en tándem. Recuerden que este trabaja a 455 kilociclos arriba de la frecuencia sintonizada. Tenemos la FI, la parte de filtrado de la FI, y el amplificador de la FI, que es toda la etapa FI, donde uno va a amplificar y seleccionar la frecuencia de 455, el detector o demodulador. Y por último tenemos el amplificador de audio, que lo único que hace es amplificar la señal, ¿correcto? Bueno, vamos al siguiente. Y acá tenemos un circuito de una radio típica, ¿sí? En la Argentina, que se llamó Espica. Para los que no lo conocen, esta radio es esta radio que está acá. Es una radio de AM que tiene cierto tiempo, pero bueno, para que ustedes tengan una idea cómo era en su momento, donde iba de los 500 kHz a los 1600 kHz, ¿está? Entonces, ¿cómo vamos a tener? Bueno, acá tenemos el circuito eléctrico, ¿sí? Lo primero que tenemos es la etapa de sintonía, que es lo que ustedes ven acá, ¿sí? Toda esta etapa que vemos acá es la etapa de sintonía, que si uno presta atención, ahí tenemos el capacitor variable, junto con el circuito acá, digamos, esta bobina lo que va a hacer es sintonizar. Vieron que yo les dije que la bobina tenía una derivación, que es este punto que está acá, y donde va a tomar la señal sintonizada y para entrar a este transistor, que es el transistor número 1. ¿Qué es este transistor? El transistor se va a llamar el mezclador. O sea, ¿qué es esta etapa? Estamos hablando de justamente de toda esta etapa, ¿sí? Este es el mezclador de ese transistor, y toda la parte anterior que vimos junto con la bobina de capacitor está formado por esto. Esta bobina que vemos acá, que yo hoy les contaba, es una bobina que tiene, a ver si la vamos a ver, bueno, acá la vamos a ver mejor. Esta bobina que está acá ven que tiene dos bobinados, un bobinado más chico y uno más grande, uno que es de la antena y otro que es del oscilador local. Va a permitir justamente que sintonizar la estación. Bueno, la señal va a entrar por la base de este transistor, y si ustedes prestan atención, acá hay una bobina, ¿sí? Esta bobina que dice roja, porque es de color roja, que ahora vamos a ver, es la del oscilador local. Fíjense que tiene un capacitor variable que está en tándem junto con este. O sea, cuando yo muevo esto, muevo también esto. ¿Qué hace? Va a inyectar por el emisor, ¿sí?, una frecuencia 455 kilociclos por arriba de la estación sintonizada. De acá que va a obtener la suma y la resta. La suma y la resta. ¿Dónde va a ser inyectado? A la primera etapa que está acá, que es un circuito de sintonía que debe dejar pasar solamente los 455 kilociclos. ¿Por qué dice amarilla? Porque si prestamos atención al circuito, van a ver, acá está la bobina roja del oscilador local. Esta es la bobina roja del oscilador local, que es esta que está acá. ¿Está? Y la amarilla, que es la primera FI, es esta acá. O sea que una vez que la señal entra, este es el mezclador, el transistor mezclador que tenemos acá, la señal va a entrar desde el oscilador local y de la señal que sintonicé de toda esta etapa que está acá, y va a ser mezclada y va a entrar a esta etapa de la primera FI, que va a ser la encargada de ¿qué cosa? De seleccionar y dejar pasar solamente los 455 kilociclos. Automáticamente, ¿qué va a hacer? Va a entrar, una vez que sale acá, va a entrar a la base este transistor número 2, que va a ser el encargado de ¿qué cosa? De amplificar la señal. O sea que esto va a seleccionar y esto va a amplificar. Este transistor número 2, que en el circuito que está acá es este que vemos acá, es el encargado de la primera FI de amplificar. Bien. Luego, ¿qué va a hacer? Va a entrar de vuelta una segunda FI. Estos en las radios más de menor calidad, obviamente no tienen tantas bobinas, ¿sí? Esta que es de buena calidad tiene la segunda bobina, que es la blanca, que va a volver a filtrar los 455, ¿sí? Vamos a de vuelta acá y ahí la vemos
la segunda FI, que a su vez va a entrar a otro transistor que está acá, que va a encargarse de amplificar. O sea que, vamos a ver, perdón. O sea que una vez que salimos de la bobina blanca, vamos a entrar a la base de este transistor, va a amplificar la señal, va a salir por el colector, va a volver a ser filtrada por esta tercera FI, que es la bobina negra. Vamos a ver para que ustedes lo vean. Bueno, estaría acá, en este caso está de color azul, pero es esta que está acá que es negra. Bien. Automáticamente, o sea que todo lo que ustedes ven acá, o sea, todo, vamos a ver si podemos marcar con un lápiz para que ustedes vean, todo esto que está acá, ¿sí? Es la frecuencia intermedia. Esto es frecuencia intermedia, o sea, filtrado y amplificado, ¿correcto? Bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? Una vez que la señal es digamos que logramos amplificarla y seleccionarla, vamos a entrar a este diodito que vemos acá y con este capacitor. Esta es la etapa demoduladora o detectora. Recuerden que una vez que salen de la FI, o sea, acá tenemos la FI, vamos a entrar a una etapa que está acá, que es la etapa detectora de audio. Bien, ¿cómo vamos a hacer acá? Bueno, acá estará formada por este capacitor y esta bobina, ¿correcto? Bien, una vez salido ahí, que ya tenemos la señal de audio pura, lo que vamos a hacer es ingresar a la etapa amplificadora. Bueno, esto es una etapa push-pull de una radio de esa época que va a encargarse de amplificar la señal de audio. Una cosa que a tener en cuenta, ¿sí? Hoy les contaba que también existe una etapa que se llama control automático de ganancia o AGC, que va a ser el encargado de que cuando una estación de radio que ingresa es de baja potencia, que la etapa anteriores o como la FI amplifique más. ¿Dónde estaría acá la etapa de AGC? Bueno, la etapa de AGC está formada por esta línea que ven ustedes acá. Si ustedes prestan atención, se toma una tensión a la salida del potenciómetro. El potenciómetro normalmente en un pote de volumen común va al amplificador por el punto medio y tenemos este punto es la detección y teóricamente tira a masa. Bueno, en este caso no va a masa, simplemente va a venir esta etapa que va a ser la encargada o control automático de ganancia de modificar o que amplifique más la señal y que logre levantar la señal de la radio. Un detalle por ahí de tener esta radio que se los cuento como raro, que antiguamente, fíjense, miren acá. Fíjense, la Tierra es positiva en vez de negativa. Están las pilas, se ponían al revés, o sea, no se ponían al revés, sino simplemente que negativo, o sea, la masa era positiva y todo se alimentaba con negativo. Bueno, eso fue una configuración de esa época de esta etapa de amplitud modulada. Entonces, sencillamente recuerden, ¿sí? Tiene la etapa de sintonía, que esta etapa que vemos acá, de bobina que vemos acá, sí, yo se las voy a mostrar. Dijimos que era esta etapa que está acá, es la bobina. Las tres, o sea, todo esto es las FI, todo esto que vemos acá, o sea, las tres bobinas, primera FI, segunda FI, tercera FI, los dos transistores de las FI, este es el oscilador local junto con la bobina oscilador local, la etapa de sintonía que está dando esto y todo que vemos acá, no alcanzamos a ver, acá está el diodo detector con su capacitorcito que va a entrar a la etapa amplificadora, que es lo que vemos acá. Bien. Bueno, la radio está ahí y esta es la antena que yo les contaba, ¿sí? De las radios más modernas que tienen una derivación y cómo sería, ¿correcto? Hay otro tipo de circuitos, acá vemos otro similar con algunas características, también tiene, bueno, acá tenemos la etapa de sintonía, ¿sí? La señal es inyectada a la base de este transistor, este es el oscilador local, el transistor oscilador local, ven que ahí dice oscilador local, este es la etapa osciladora, el bobina y capacitor de oscilador local. Fíjense que los capacitores están en tándem, o sea, funciona uno y funciona otro. La señal es inyectada acá, va a entrar a la bobina de FI para ser seleccionada y dejar pasar solamente los 455 kHz. Luego de ahí va a salir, va a entrar a ser amplificado, una segunda bobina de FI y ya no tiene, fíjense que esta es mucho más sencilla, directamente entra a la etapa de detector y de moduladora que vemos acá. Este diodo, a diferencia, ven que dice 0A85 o 1N60, es un diodo de germanio. En vez de ser de silicio, son de germanios. Y acá tenemos el capacitor para filtrar. Y después tenemos esta etapa amplificadora de audio
sencilla, ¿correcto? Bueno, este es otro tipo de radio. Así que bueno, espero que les haya gustado y continuamos con el video. Bueno, espero que les haya gustado. Nos estaríamos viendo la próxima clase, ¿sí? Y con más temas de comunicaciones. Suerte.